sin más protocolo, así que bueno, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en esta tercera sesión de este experimento, de este proyecto piloto que hemos conversado y hemos lanzado juntos, ¿no? Que denominamos Comunidad de Transformación Digital, Comunidad Empresarial de Transformación Digital, con la idea, dijimos al comienzo, de que un espacio de intercambio y de aprendizaje entre pares es paralelo y sinérgico a todo lo que ya existe, ¿no? Existen cursos, existen programas públicos, existen iniciativas de las cámaras, existen muchas cosas en Córdoba y en el país, y pensábamos que, y esta hipótesis nos lo está ratificando, de que un espacio de conversación, de intercambio, de aprendizaje ocupa un lugar donde los protagonistas son los pares, es decir, los empresarios y los directivos que están tratando de avanzar y consolidar en este imperativo de los tiempos que es la transformación digital. Entonces, haciendo un rapidísimo repaso de lo que hicimos, en la primera sesión obviamente nos presentamos, hicimos un marco común de obviedades, es decir, qué entendemos por transformación digital, qué es y qué no es transformación digital, sobre todo para dejar claro la complejidad del tema, que no es solo una cuestión tecnológica, sino que quizás la cuestión tecnológica sea la menos relevante de esta cuestión. Y hicimos un primer mapa de dolores, ¿no? Hicimos un primer mapa de aquellas cuestiones que surgían para cada uno como las más complejas de resolver, dónde estaban los problemas, las dificultades que estaban encontrando, estando en distintos estadios cada uno de avance en este tema, algunos con implementaciones avanzadas, otros tratando de encontrar la manera de hacerlo, pero de alguna manera ese primer mapa de dolores y de problemas nos dio como un marco donde surgieron algunos comunes denominadores, ¿no? Especialmente surgió como primer tema a abordar, que propusimos abordar en la conversación, la cuestión humana, llamémosle la subagenda de la gente dentro de la gran agenda de la transformación digital. Gente es habilidades, es roles, es equipos, es cultura, es cambio, ¿no? Vimos algunos ejemplos, conversamos sobre distintas situaciones que ustedes estaban atravesando, y bueno, confirmamos en la segunda sesión, confirmamos al dedicarnos un poco más a esto, a hacer zoom en este tema, que el tema tiene muchas aristas y que de alguna manera la posibilidad de profundizar necesitaba el concurso, la participación de algún especialista en este tema. Y, y como de alguna manera de otra actividad conozco una consultora que se viene dedicando con modelos muy innovadores y muy profundos, ¿no? Para este tema de la agenda humana de la transformación digital, les propuse invitar a la gente de Paradigma, que está acá con nosotros presente, y sobre todo con esta idea de enriquecer la conversación a partir de lo que ellos están estudiando, de lo que ellos están desarrollando, ayudando a compañías a avanzar en esto, y por supuesto gustosamente aceptaron la invitación de venir hoy a conversar con ustedes, con esta comunidad experimental de empresas de distintos rubros. Así que yo simplemente menciono a Gustavo Calveiro, que es socio, y Ana Clara Gudiño, gerente, con quienes he tratado. Ahora seguramente Ana Clara los presentás vos, al resto del equipo. Sí remarcar la sintonía con la que abordamos este tema con ellos, ¿no? Es decir, acá hay un tema de muchos elementos que es sistémico y que seguramente ustedes pueden escuchar lo que ellos han desarrollado y preguntar y conversar, y nos va a enriquecer la agenda de esta comunidad para preparar la cuarta sesión, que es la sesión final de este experimento 2020 que hemos realizado. Así que, no sé, Lore, si vos querés agregar algo desde el clúster, si tenés algo para mencionar, agregar, o... No, 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 simplemente nada. Así que avancen nomás. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, bienvenidos Gustavo, Ana Clara, Gabriel, Agustina. Si querés, Ana Clara, vos completar la presentación de Paradigma, como tengan pensado, adelante, los escuchamos Ahí y vamos. después conversamos libremente. Genial. Bueno, voy a tomar el control. ¿Puedo compartir? Sí, sacamos la pantalla y podés compartir. Ahí está. Dale. Sí, ahí dejé de compartir. Avísame Perf- cualquier ahí cosita. ya voy a entrar. Avísenme si ya se ve bien. Sí, perfecto. Se ve perfecto. Perfecto, bueno, avanzamos. Bueno, eh,
Andrés dice que presente yo, pues me parece que soy la local del equipo paradigmático. Hoy juego de local porque yo soy la cordobesa del equipo, así que bueno, un gusto para mí saludarlos a todos. Nosotros, disculpen si escuchan gritos o portazos de atrás, tengo mis hijas medias alborotadas con la abuela, así que esperemos que se pueda avanzar sin tanto ruido. Bueno, la idea de hoy, como decía Andrés, es acompañarlos con esta temática que ustedes, nada, reconocieron como un punto a trabajar muy fuerte o que digamos, les genera una problemática en común, problemática, dilema, desafío, llamémoslo más bien así, o oportunidad de trabajo para el crecimiento a partir de la transformación digital. Nos presentamos un poquito quiénes los vamos a acompañar hoy. Bueno, está Gustavo, que recién hablaba Andrés, con Gustavo y Andrés venimos haciendo, bueno, compartiendo un poco de experiencias y cositas que venimos trabajando, él desde el observatorio y nosotros más desde los proyectos que venimos desarrollando. Así que bueno, Gustavo es director de la práctica de Customer Experience, People and Culture, y está liderando también el grupo de empresas o de proyectos en empresas de servicios públicos y privados. Gabriela Schneider, directora también de Paradigma y líder de la práctica de People and Culture, que es la temática con la que estamos hoy. Agustina y yo, que bueno, somos managers de Paradigma, también referentes en proyectos de People, Agus y Agile, un poco más ella, y se me fue el fondo, bueno, el fondo como que bien iba ahí. Y yo más en Digital y Process Transformation y también algunas experiencias más del lado de la industria de salud. Bueno, eso somos nosotros, arrancamos un poquito, ahora sí les contamos la agenda. Vamos a poner primero un framework de trabajo para ordenarlos, para decir, bueno, cuando hablemos de transformación digital, ustedes ya lo vienen trabajando, pero bueno, compartirles cuál es nuestro approach que trabajamos en Paradigma y también nosotros somos parte, ahora se los cuento, de una red de consultoras a nivel mundial, Next Continent, y este es un framework de trabajo que también se comparte, digamos, a nivel global o que hemos desarrollado. Ahora sí pasamos un poco al fuerte de las personas, o sea, cómo apalancamos las personas como colaboradores dentro de cada organización, la cultura y temas claves en equipos y cultura. Y después al final hacemos un pequeño ejercicio donde tratamos de vuelta de hacer recapitular todos los puntos que trabajamos y llevarlo a un terreno mucho más pragmático, que es el suyo, el de cada una de sus organizaciones como líderes. Bien, hago 2 minutos de intro nada más quiénes somos. Nosotros somos una consultora ya con 28 años de experiencia. Bueno, somos más de 250 profesionales, tenemos una vasta cantidad de proyectos desarrollados en Argentina, pero también en 16 países. Físicamente tenemos nuestras oficinas acá en Argentina, en Buenos Aires, pero también obviamente desarrollamos proyectos en el interior, por más que las oficinas las tenemos en Buenos Aires, tenemos muchos proyectos, digamos, en nuestra geografía nacional, más de 180 clientes. Físicamente también estamos con oficinas en Uruguay y en Chile. En México también tenemos ahí algunos proyectos y nosotros este año hace un par de años venimos liderando el ranking de los mejores empleadores. Para nosotros es un tema que, más hablando de personas y cultura, nos enorgullece mucho. Y bueno, y también como les decía recién, empezamos a formar parte de esta red global de consultoras Next Continent, donde estamos presentes, ahí sí, en proyectos dentro de la red en 55 ciudades de los 5 continentes. Eso como para dar un poco de intro. Ahora sí, yo los dejo con Gustavo, que nos va a empezar a contar el primer punto, que es este framework común o de ordenamiento que tenemos para hablar de transformación digital. Bueno, bárbaro. Gracias, Clara. Bueno, gracias por el espacio. Esto pretendemos que a ustedes les sirva como para poder tener un contraste. Nosotros este framework lo fuimos armando primero internamente y lo compartimos. Las 16 consultoras estamos organizados también por comunidades. De hecho, nosotros gestionamos una de esas comunidades
Y una de las comunidades donde yo participo particularmente es la de transformación digital. Una de las cosas que hicimos para poder compartir entre todos es tratemos de estructurar una misma forma de hablar de lo mismo. Y llegamos a la conclusión básicamente de lo que vamos a ver ahora, digamos. Cuando hablamos de transformación, dale un primer clic, lo que nos aparece en algunos casos es justamente el hecho de poder ayudar a definir una estrategia digital. Este framework no significa que las cosas pasan en este orden, significa que hay un orden para las cosas y las cosas dialogan entre sí. Hay una parte de discusión que tiene que ver con el negocio cambia a partir de digital y digital me cambia el negocio. Pero esas discusiones son evoluciones de modelo de negocio. Eso está en esa caja de ahí arriba. Esa caja dialoga con los procesos de negocio que la sostienen. Hay procesos para relacionarme con el cliente y ahí van a aparecer omnicanalidad y un montón de innovaciones de vínculo entre la compañía y su mercado. Nosotros, de hecho, dentro de Paradigma, somos responsables verticales de estas áreas. Yo, por ejemplo, entre mis responsabilidades, soy responsable de la caja 2, todo lo que tenga que ver de vínculo entre empresas y su mercado, y de esos procesos de vinculación y relacionamiento y de servicio. Una caja del medio son los procesos, y ahí voy más a los procesos back, los procesos core que sostienen a la compañía. Entonces, también en nosotros hay otras responsables que son más los responsables de ese back office y de las tecnologías aplicadas a ese grupo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque los grupos de tecnologías y los proveedores que están en una caja no necesariamente están en la otra, pero lo que mandan son los procesos de negocio que contienen cada de las cajas. Para nosotros, procesos es una combinación de varias cosas que vamos a ver dialogan en los costados, pero es el gran ordenador de la estrategia de negocios. Y tercero, separado, es más el back industrial, el back de las cosas que se hacen, las cosas que se mueven, las cosas que se guardan. Esos son como tres cajas donde vemos la transformación aplicada en procesos. ¿En qué se soporta? Abajo, en sistemas core que cruzan todo, que puede ser un ERP, que pueden ser distintos tipos de sistemas que dan soporte. Muchos de esos son provistos por el mercado, ya vienen desde antes de este ciclo de transformación digital, porque uno dice, ¿cuándo empezó la transformación digital? Y alguno dice el día que empecé, más o menos, y venía desde antes. Pero en este minuto hay cosas que ya venían en el ongoing ahí abajo, y lo de arriba son procesos que dialogan con eso. ¿Pero con qué dialogan fuertemente? Con dos costados. Uno es todo el costado del dato. El dato es una de las revoluciones más importantes que hubo en este ciclo de transformación digital. Y las tecnologías aplicadas a dato también. Es otra especialidad que está sobre ese costado y sigue avanzando. Y lo que vamos a empezar a ver hoy es claramente todo el modelo de personas que nosotros en este framework acordamos en ponerlo en dos cajas distintas. Todo eso que fue cambiando y que cambia la forma que ahora vamos a hacer un doble clic, porque aparte este es el framework general, pero además hay otra cosa que se llama el 2020. O sea, una cosa es cómo veníamos manejando la cosa desde este minuto y otra cosa es desde marzo. Algo pasó en marzo a todos nosotros que nos dio vuelta a cualquier cosa y el 2030 llegó en el 2020 y hicimos el change más violento de la historia. Entonces, hoy vamos a hacer un poco doble clic en esa caja 6, que dice, y además de todo esto es cómo las personas asimilan desde su puesto de trabajo todas las cosas, como dicen algunos, todas las cosas piolas que pensaste en las otras cajas le pasan al pobre tipo que está en la caja 6. Entonces, ¿cómo hacemos para que más o menos sea razonablemente exitoso dentro de ese proceso también? Esto descansa además en dos cajas adicionales. Uno, cómo evolucionar en las áreas de tecnología para ser realmente el socio que se necesita para que las cajas de arriba sean algo más que PowerPoint. Cómo evolucionaron ellos sus propias capacidades, en su forma de dialogar con el negocio, de gobernar una arquitectura mucho más compleja que la que tenían, una parte dentro de sí, muchos servicios que compran, mucha nube, mucha solución, muy madura, muy interesante, pero compleja de articular, en un entorno de seguridad sumamente complejo adicional, ¿sí? Y gestionándolo en un día a día. Y esa incorporación de cambios en las formas de trabajar. Aparece Agile dentro de algunas de las combinaciones y le cambió el modelo operativo de desarrollo. Entonces, toda esa caja y de esas capacidades de los equipos tecnológicos se contienen ahí abajo también.
Y abajo de todo, la segunda pata del título de hoy, que es organización, cultura, talento y liderazgo de la transformación. Donde esto soporta a todo lo que vimos ahí arriba. O sea, está todo bárbaro, la compañía no va a avanzar al ritmo del más lento, va a avanzar al ritmo del más lento de las piezas. Entonces, ¿cómo hacemos para movilizar a la compañía para que no hagamos inversiones altas? Porque vamos a tener inversiones altas de la mitad de la caja para arriba, pero la velocidad la va a definir la caja de abajo. ¿Hasta ahí sí? Con esto, imagínense que nos pusimos de acuerdo 16 consultoras de 16 países diferentes. 4 somos americanas, todo el resto son europeas y 2 son asiáticas. Y dijimos, bueno, tratemos de ponernos, porque si vamos a compartir cosas, tras que ninguno era, salvo 2, inglés original, tras que estamos todos hablando un mismo idioma, tratemos de hablarlo también de este lado. Capítulo 1, bajamos un punto más, porque esto simplemente es marco, diciendo, sin marco de referencia es difícil. Cuando hablamos de New Ways of Working, y ahora hablo del 2020, ¿qué es lo que nos está pasando? Me bajé de aquella caja y dije, se empiezan a combinar cosas. Se combinan, cuando ustedes ven ahí abajo Workspace, significa, resulta que lo que antes era en el mismo espacio vital, ahora todos nosotros estamos no menos del 50% en remoto. Y cuando digo no menos del 50%, no por el distanciamiento. Llegó y se va a quedar, y en nuestras estimaciones, cuando hacemos modelos, estamos en un 50-50. Es decir, cualquier modelo de cualquier formato, sacarle lo que es sumamente presencial porque es una tarea productiva, pero aún las tareas productivas van teniendo grupos que entran y salen porque hay parte de la tarea que también es vaga. Entonces, los modelos que van a quedar, y por razones adicionales, son modelos híbridos. Y el espacio es el primer punto que se generó por el tema del distanciamiento. Pero cuando me moviste el espacio, me tuviste que mover y adaptarme muy rápidamente los procesos a que funcionen en el cambio de espacio. Entonces, Smart Working Procesos está dialogando con Workspace. Y cuando resulta que la gente la tengo distribuida y los mismos que antes estaban todos juntos están en 20 lugares diferentes, tengo que hacer que colaboren para dialogar entre sí como si estuvieran todos juntos. Y aparece la colaboración y las soluciones híbridas para hacer que los separados estén como juntos, aunque estén separados físicamente. Y aunque los procesos ya se han unido, que las personas tomen decisiones vinculadas, lideren, creen, se imaginen, estén como nosotros, imaginándose cosas y aprendiendo juntos, como si estuviéramos en una misma sala. Pero para que eso pase, los que lideran tienen que liderar a estos ambientes distribuidos con personas que están solas, en condiciones que a veces no son las óptimas, como si estuvieran contenidos y como antes los tenían a todos próximos, que tenía duda, me daba vuelta y preguntaba. Ahora no sé a quién preguntar y no sé cómo darme vuelta. Y si me doy vuelta seguramente no voy a encontrar a mi líder, voy a encontrar a un familiar. Entonces ese es el otro problema que está pasando. Y todo eso me está cambiando los roles en la compañía. Y me está cambiando hasta la descripción de qué significa ser un líder hoy. Porque las competencias que me pedían hasta hace un año, ahora se me agregó una lista de competencias adicionales. Y mi responsabilidad también cambió. Esto es lo que llamamos más una gestión estratégica de estas nuevas formas de trabajo. Y que normalmente encontramos que las compañías están manejando piezas, la lista está, pero si usted dice que están articuladas, por ahí no están muy articuladas, que digamos. Y es verdad porque tenemos cosas más inciertas que ciertas. Sabemos las cosas que están pasando hoy, no sabemos las van a pasar mañana a la mañana. Y eso es lo otro que llegó para quedarse. No sabemos lo que va a pasar mañana a la mañana. Y eso va a ser bastante frecuente en las formas de trabajo. Entonces, ¿cómo desarrollo competencias para gestionar sin saber lo que va a pasar mañana a la mañana? Es uno de los desafíos que también tenemos. Segundo punto, entonces, fíjense que de un framework que parecía un poquito lejos, ahora estamos en algo que está más cercano y aterrizado. Y vamos al tercero de los míos, para poder empezar a dejarle un marco, porque ahora viene más detalle y bien concreto, que se llama, imaginémonos a nuestros colaboradores. Tengo vendedores, imagínense a sus vendedores. Tengo compradores, imagínense a sus compradores. Imagínense un rol y un puesto. Y nosotros en general a esto lo estamos llamando la pirámide de Maslow. Es decir, le pedimos a las personas que hagan cosas, colaboración, integración de valor, construir un valor futuro. Imagínense, Maslow tenía en la base todo lo que era básico, seguridad, higiénico, control,
lo mínimo indispensable. Si yo no hago bien la base, y no me pidas cosas muy sofisticadas, no me pidas autorrealización. Nosotros le pedimos colaboración y cosas relevantes. La pregunta es, ¿el trabajo del día a día lo tienen ordenado, lo tienen automatizado o él está penando su día a día? Y entonces ahí es donde aplicas el Maslow. Dale clic a todo. Si la base, mi operación diaria va a definir mis preocupaciones y prioridades. Si mi trabajo diario lo tengo atado con alambre, no me pidan que sea sofisticado. Voy a tratar de llegar como sea al fin del día. Si yo puedo realmente mejorar la base de mi actividad, seguramente a partir de allí yo voy a poder moverme emocionalmente al mundo colaborativo. Nosotros hoy estamos trabajando y ahora vamos a ver qué es colaboración. Vamos a asumir que estamos trabajando muy fuerte en los dos planos. Estamos ayudando con tecnologías ágiles, que son robots y una serie de familias de tecnologías inmediatas, a lograr lo que llamamos el operativo de dignidad, que el puesto medianamente esté bien resuelto y cerrado lo antes posible, para que la persona pueda estar más libre en los momentos de integración y colaboración. Hoy nos vamos a meter un poco a ver de qué se trata este punto, pero queríamos que de entrada tuvieran esta mini visión sistémica para aterrizar un poco en la cosa y decir, esto es un sistema. Si la cosa está desarticulada y la cosa me tira para abajo, es medio difícil que yo vaya un poquito más para arriba. Yo le voy a dar el pie a Agus para que entonces ahora nos explique un poquito más qué significa esto de colaboración. Bien, bueno, ¿cómo andan? Esto es un poco relacionado a lo que Gustavo venía contando. Trabajamos una suite de soluciones, digamos, asociadas a lo que es colaboración, sobre todo referido a lo que es la optimización del trabajo en red, ¿no? Para ser más colaborativos, divididos en 3 grandes focos o 3 grandes ejes. Acá la clave justamente tiene que ver con la colaboración como viabilizador de resultados y obviamente en lo que tiene que ver con la experiencia de las personas y cómo se logra esa transformación en las personas también, ¿no? Que es lo que conecta con lo que viene después, e incluso más adelante vamos a ver un caso aplicado, pero sí contarles que de estos 3 ejes partimos del que tiene que ver con la colaboración de gestión, que es todo el eje de arriba, para lo que es gestión de procesos y la gestión diaria de la organización. Ahí, bueno, hay varias cajitas o varias pastillas donde nosotros agrupamos sobre todo lo relacionado a Agile Quick Wins, como le llamamos, que son la posibilidad de implementar iniciativas de bajo esfuerzo y alto impacto, ¿no? y que todo esto se gestione desde un elemento viabilizador como es Teams o como es cualquier plataforma de comunicación que permita agilizar esa dinámica. Lo mismo para el Daily Management, solo que está enfocado para el negocio habitual de las compañías, es decir, armando equipos, generando canales, generando espacios entre los equipos y las áreas y en su labor diaria. Y por último, lo relacionado a Safe Up and Running, que tiene que ver con esto de poder adaptarnos rápidamente, bueno, este año fue nuestro gran ejemplo, a las situaciones de incertidumbre. En este caso, bueno, fue bastante crítico el año, abrió un montón de puertas a acelerar esto de la transformación y la colaboración, y se habilita la necesidad de identificar roles clave, factores de riesgo, entender procesos que tienen que funcionar en horarios puntuales, aplicativos que tienen que funcionar a distancia, un montón de situaciones que se adaptan al contexto y que hay que relevar y generar un seguimiento. Después, bueno, el eje del medio, que está relacionado a la integración de valor a partir de negocios colaborativos. Acá hablamos de integrar a todo lo que es la colaboración a, por ejemplo, clientes y proveedores, ¿sí? Como ahí obviamente se expanden un poco los procesos de la organización y cómo es el relacionamiento con ellos. Y por último, lo que tiene que ver con construcción de valor futuro a partir de la creación colaborativa de valor, es decir, todo lo que es dinámicas que fomentan el conocimiento compartido, es decir, cómo se estructura la información, dónde queda, cómo se busca, cómo se visualiza, cómo resuelve incluso a nivel resultados y eficiencia la búsqueda, todo lo relacionado a la integración, al aprendizaje, a cómo las distintas áreas también se pueden capacitar y qué herramientas de capacitación hay disponibles, y cómo se generan dinámicas on-job desde la colaboración para capacitar a las personas, y lo relacionado a creación de valor, es decir, iniciativas o dinámicas de trabajo para generar valor compartido justamente e integración. Ahí más adelante igual para
como les decía antes, la idea es ver un caso y contarles un poco más, pero antes de llegar a la aplicación práctica, sí le doy el pie ahí a Gaby para que les cuente un poco de dónde viene, cómo acompaña esta colaboración y de dónde viene esto de la transformación de las personas y cómo todo esto apalanca la transformación digital. Gracias, Agus. Buenas tardes a todos. Y acá les vamos a contar un poco en qué se inspira nuestro enfoque, que yo no estoy viendo. Ahí está. Ustedes ya vieron, como recién escuchaba, estuvieron hablando en el clúster del encuentro anterior acerca de la transformación digital y detectaron la necesidad de seguir hablando en cuanto a la transformación, pero en el impacto que tienen las personas. Y justamente esa es la inspiración de nuestro enfoque. Porque es claro que las organizaciones por sí solas no se transforman, y que tienen que trabajar en la transformación de las personas para que claramente la organización se pueda transformar. Y la velocidad con la que se transformen en las personas va a tener que ver con la velocidad que va a tomar la transformación digital en la organización. Entonces, desde el punto de vista de personas, y para que esto efectivamente ocurra, tenemos que abordar la transformación cultural y la transformación de las personas, porque las personas también están inmersas en la cultura organizacional de la que participan. Hay que alinear la cultura a todo lo que tiene que ver con la estrategia de personas, hay que desarrollar y atraer talentos, diseñar nuevas formas de organización, ahora llamadas duales, donde conviven la jerarquía, o sea, la estructura informal o la estructura ágil que está asociada a todo lo que tiene que ver con la transformación digital, y la jerarquía más asociada a la gestión del día a día. Todo esto son pasos clave para poder llevar adelante la transformación. Y cuando hablamos de cultura organizacional nos referimos a propiciar una cultura de aprendizaje continuo y de influir en el desarrollo de nuevas actitudes y comportamientos que generen estos ámbitos de innovación y colaboración que estamos buscando para que efectivamente la transformación ocurra. Hay muchos estudios, hemos hecho nosotros, podemos leer, hay uno muy conocido de Harvard Business Review, que justamente lo que dice es que la transformación digital no fracasa o no llega a los resultados que se espera por problemas tecnológicos o por falta de una estrategia digital, sino que en general tiene mucho que ver con la forma actual en la que se hacen las cosas y por no abordar precisamente esta transformación cultural y transformación de las personas. Porque acá no es que las personas tienen que cambiar solamente la forma en la que hacen las cosas, tienen que cambiar el mindset, la forma en la que piensan para poder trabajar en este proceso. Entonces, es clave acompañar en estos equipos que se sumergen en la transformación digital para que puedan asimilar el mindset ágil. ¿Cómo lo hacemos desde Paradigma? Bueno, nosotros elaboramos este enfoque al que llamamos SMART y representamos a través de una Wi-Fi. Lo que intenta este enfoque es mostrar un equilibrio entre la experiencia del colaborador que se refleja en la experiencia del cliente y que a su vez analiza el impacto en la rentabilidad del negocio. Por otro lado, más allá de tener en cuenta estos tres ejes, lo que asegura es que todos los procesos de transformación digital atraviesan a la organización en estas 4 dimensiones: en cultura, en competencias digitales, en procesos y organización y en herramientas. O sea, la transformación digital no se trata de implementar una herramienta. Si nosotros hiciéramos eso, solamente estaríamos encendiendo una de las rayitas de esta Wi-Fi. Y lo que necesitamos para asegurar la transformación es que toda la señal esté prendida, que todas las rayas se prendan, y tenemos que medir esta transformación, tenemos que medir que todas las rayitas estén encendidas y que la señal sea excelente para poder decir que estamos trabajando en un proceso de transformación digital y no solamente en la implementación de una herramienta o no solamente en una campaña de comunicación que no analiza el impacto en la cultura. Entonces, este enfoque es un enfoque integral que permite analizar todos los elementos y lo que hace es poner a las áreas de personas como potenciadores de esta señal. ¿Por qué? Por todo lo que veníamos diciendo. La transformación digital no ocurre sola, no ocurre por la implementación de una herramienta, ocurre porque las personas
que son las principales impactadas, se transformen. Entonces, este enfoque justamente lo que nos permite es asegurar que vamos en el camino correcto. Personas es quien va a liderar la transformación cultural, quien va a liderar lo que es el cambio de competencias y el asegurar que las personas que forman parte de la organización desarrollen las competencias digitales que son necesarias para llevar adelante las iniciativas que la organización se proponga, y personas va a liderar el diseño organizacional asociado al nuevo modelo de negocio. Entonces, en este enfoque que hacemos, nos aseguramos impactar todas las dimensiones, medimos para ver que vamos en el camino correcto y nos apoyamos en las áreas de personas para que aseguren que son las personas quienes están en el centro de esta transformación para que precisamente puedan asimilar este cambio. Uno más. Nosotros, para que todo esto pueda funcionar, hacemos una segmentación de las personas que componen a la organización. O sea, no vemos una dificultad en armar una estrategia de gestión del cambio. Lo difícil de todo este proceso es que verdaderamente las personas lo adopten. Para eso armamos 4 audiencias clave. La primera son los líderes organizacionales y las áreas de personas, que son quienes primero tienen que inspirar, motivar, tener una posición, una actitud muy positiva hacia el cambio. Es fundamental que puedan acompañar a las personas para que tengan éxito en sus transiciones personales, para que adopten y aprendan esta nueva forma de trabajar y de pensar. La segunda audiencia clave es la de la red de cambio. Los equipos, las tribus, las células ágiles, son las personas que contagian, que derraman pasión. Cuando nosotros desde las áreas de personas trabajamos en la experiencia del colaborador, que les mostrábamos en el enfoque de la Wi-Fi, lo que hacemos es transformar a las personas en empleados comprometidos, en empleados que se apasionan con todo el proceso de transformación. Son las personas que, los influencers, los que promueven la mentalidad innovadora, los que motivan la generación de soluciones creativas y los que aceleran todo el proceso de aprendizaje. Y por supuesto todo eso impacta en explotar los beneficios de la tecnología, pero sobre todo lo que hacen es derramar una nueva forma de pensar y de hacer las cosas. Son los embajadores digitales de todo este proceso y en quienes nosotros nos concentramos mucho para que este proceso sea exitoso. El tercer anillo es el de las personas que componen las áreas que van a transformarse, que tal vez no forman parte del proceso directo de transformación, pero sí van a ser las máximas receptoras de este cambio. Entonces, bueno, con ellas trabajamos en forma muy intensiva en todo lo que tiene que ver con análisis de impacto, gestión de la resistencia, comunicación, capacitación, pero sobre todo nos apoyamos mucho en la red de cambio para llegar a ellos. Y por último, tenemos que trabajar con toda la organización en su conjunto. Es posible que la empresa aborde una estrategia de ir por área o por unidad de negocio, entonces no todas las personas están embebidas en el proceso desde el inicio, pero lo que sí queremos es que estén informados y que estén expectantes en forma positiva para cuando la ola les llegue a ellos y realmente estén en condiciones de procesar el cambio a partir del efecto contagio y de ver lo que pasó en las áreas que sí ya se fueron transformando. Entonces, como síntesis, nosotros teníamos la Wi-Fi que les mostramos, tenemos este anillo de las audiencias y tenemos este recorrido, que ahora Agustina se los va a contar un poco más, pero es una experiencia absolutamente vivencial en la que sumergimos a la red de cambio. Con ellos no es que trabajamos en capacitaciones teóricas o en una formación de trainers, a ellos los sumergimos en todo el proceso, van participando activamente del recorrido y es lo que realmente de esta forma absolutamente vivencial y de esta experiencia real pueden ir absorbiendo el cambio de cultura y atravesando sus cambios personales. Pero la dejo a vos. Bien, bueno, bien, como decía Gaby, la idea de este recorrido es justamente el abordaje vivencial y sobre todo cómo se adueña cada persona también de sus responsabilidades y de lo que va aprendiendo y adoptando. El objetivo justamente es cambiar cómo se hacen las cosas y a su vez transformar la mirada de área o silo a una mirada más de equipo, de proceso, mucho más global.
y en línea con lo que también nos trae hoy, la realidad es que no solo hablamos de transformación tecnológica, obviamente que es el foco, la transformación digital y demás, pero esto también abarca una transformación organizacional y cultural. Entonces, como premisa clave, para poder lograr esos objetivos es necesario poner a las personas en el centro, ya que justamente son las viabilizadoras de los resultados. El recorrido se da a partir de la identificación de distintas oportunidades de mejora que nacen en la problemática de cada organización y que se van identificando justamente para abordar distintas soluciones. Para poder lograr eso se definen líderes y equipos, se forman equipos multidisciplinarios que trabajan juntos para dar respuesta rápida y frecuentes a las necesidades del cliente. La realidad es que el objetivo también es poder espejar esto de la experiencia del colaborador y del empleado para poder lograr una mejor experiencia del cliente, para poder mirar para afuera empezando siempre por adentro. Para esto es necesario definir distintas competencias que enfocan a los equipos a trabajar sobre las distintas iniciativas, las hacen propias, como decía antes, y las llevan adelante en todo el recorrido, desde que empieza hasta que termina, desde que se diseña, desde que se idea, hasta el final y se implementa y continúa ese ciclo. Acá reforzamos la idea de que la red de cambio no solamente identifica oportunidades, toda esta red que se va formando, sino que además las potencias, se adueña y hace propio el proceso. Por eso es importante transitar una etapa fuerte de capacitación y acompañamiento, poder trabajar la visión cliente, ¿sí? Llevarla adelante con una mirada mucho más global de las problemáticas, y hacer sesiones exclusivas on job de cómo trabajar esos puntos. Una vez terminado todo ese recorrido de preparación, se efectúa el lanzamiento, que dice el punto número 5, y se ponen en marcha las dinámicas de trabajo. Se inicia un proceso de evolución que es cíclico, como está ahí al final, donde fluye este acompañamiento y el coaching a los equipos, y se va logrando el aprendizaje entre ellos mismos. Ellos mismos se van inspirando y van contagiando a partir de los logros que van generando. Eso lo que logra es que se vaya generando cultura en cada paso, se vaya haciendo sustentable en el tiempo, ¿no? Que es la clave de las transformaciones. La realidad es que de a poco ellos van tomando este ciclo y van dándole mucha mayor intensidad a la señal, contagiando al resto de la organización y obviamente mostrando esos logros que van teniendo. Acá es muy importante, ahí Clarice, si quieres darle un clic más, la medición de los resultados, el feedback constante, sumar acciones concretas de comunicación para dar visibilidad de todo lo que está ocurriendo, e incluso internamente, obviamente para consolidar esa internalización que tiene que lograr la gente, y potenciar hacia afuera también, ¿no? Cómo se ve la marca y la organización hacia afuera y desde el punto de vista del marketing y el branding. Bueno, hablando del recorrido, la idea es contárselos desde un caso práctico, desde una experiencia concreta. Este es un ejemplo donde se trabajó la transformación digital y la transformación de las personas. La situación es que la organización trabajaba por silos y tenía mucha carga operativa, que restaba tiempo y valor en la gestión diaria de algunas áreas. Se hicieron relevamientos, se identificaron más de 250 oportunidades de mejora, algunas con y otras sin impacto en el área de sistemas, incluyendo más de 40 oportunidades de automatización. Con esto de las nuevas tecnologías que hablaba Gustavo también en un comienzo. Siempre sin perder la meta de valorizar el aporte humano, ¿no? De que los procesos, al ser más eficientes, también valoran mucho más el aporte de las personas y sus roles en esos procesos, generan eficiencia operativa y obviamente cambian la mirada de cómo se ven esos procesos, como decía antes, de punta a punta. Se designaron más de 65 líderes, se terminó armando una red de más de 200 personas involucradas. Bueno, esta es una organización que tiene alcance en todo el país, así que más de 50 incluso ubicadas en distintas zonas. Se generaron dinámicas de colaboración que se aceleraron, incluso obviamente este contexto aún más, pero aceleraron la adopción del trabajo remoto y todo lo que hablábamos antes de las herramientas de colaboración. Se identificaron competencias clave para el desarrollo de los equipos y a su vez se potenció justamente la mirada de la experiencia propia de lo que uno iba viviendo y cómo le aportaba valor a esa mejora. Se realizaron más de 25 espacios de entrenamiento, con la mirada puesta en el proceso, en la eficiencia, en cómo medir, es decir, en la métrica. Se generaron obviamente espacios de integración, porque bueno, más allá de la distancia y demás, había que generar contactos y mejorar el relacionamiento entre las áreas. Eso se dio incluso hasta naturalmente.
Incluso, bueno, al final del recorrido, cuando se da este lanzamiento y empieza a correr este ciclo, los mismos líderes, los mismos referentes son los que le presentan sus ideas y sus mejoras a las áreas más de dirección. Y a la larga, bueno, esto se fue volviendo un ciclo constante. Hoy ya está bastante aceitado, ellos mismos son los que se motivan entre sí, y bueno, toda esta visibilidad de resultados se potencia a través de acciones concretas de comunicación, como decía en el recorrido en el anterior. Acciones de comunicación y visibilidad de estos resultados que se van logrando también es lo que inspira al resto a continuar. Y por último, contarles en línea con esto, ¿no?, algunos ejemplos relacionados a colaboración que se aceleró en este tiempo. En la próxima, si avanzamos una más. ¿Qué herramientas se utilizaron? Bueno, ahí les decía, ¿no? Es una organización que tomó dinámicas ágiles, que necesitaba generar espacios diarios de creación y de seguimiento de estas iniciativas que se iban creando. Entonces, siempre Teams fue un viabilizador de la colaboración. Hay otras plataformas, Teams la realidad es que desde Microsoft engloba bastantes piezas, incluso para hacer seguimiento de esas iniciativas, por eso ahí están marcadas las cajitas que en este caso se aplicaron, entre otras, ¿no? Estas son las principales, pero se creó un equipo desde el Teams, se generaron canales para poder hacer. Los canales en Teams son agrupadores de equipos o agrupadores de sectores, depende el objetivo que se esté buscando. Todo lo que es seguimiento de agenda de reuniones desde la misma plataforma de comunicación, se creó un planner para hacer seguimiento a estas iniciativas, se creó un tablero donde se iba llegando, por ejemplo, a las fechas estimadas de cierre o de implementación. Se incorporaban etiquetas según la complejidad y el impacto de esas iniciativas que se iban avanzando, se alertaban de los vencimientos y se iban generando incluso automáticamente desde Planner, que es una herramienta que conecta con Teams, gráficos de avance, es decir, como un tablero que se podía consultar por cualquier referente del proyecto de la organización. Después otras herramientas alternativas que también forman parte de esto de las dinámicas de colaboración son las wikis o blog de notas que se incluyen dentro de las mismas reuniones o como un lugar donde se juntan todos los archivos y todo lo que se conversa en las reuniones y se unifica para no tener que andar buscando y perdiendo la información, está todo en un solo lugar. Y otras herramientas como la pizarra, que se usa mucho para las dinámicas de interacción, pizarras donde incluso se pueden crear ideas generando post-it o distintos comentarios sobre la misma pantalla entre todos al mismo momento. Estos son algunos ejemplos, les cuento un poco ahí como cierre del ciclo, ¿no?, de esto de acompañamiento de las personas, pero también potenciado por las herramientas colaborativas sobre un mismo caso. No sé, ahí sí le doy el pie a Clary para hacer el cierre. Me adelante. No, bueno, no, muy bien. Hasta acá queríamos compartirle un poco del contenido y cómo lo venimos trabajando, y la idea ahora era hacer una actividad con ustedes para tratar de bueno, ir encontrando los puntos en común para ir charlando y donde pueden surgir las preguntas, digamos. De todas formas, si hasta acá hay alguna pregunta de lo que ya hablamos sobre el abordaje, obviamente la respondemos, como ustedes prefieran, Uy, se me fue. Si alguien tiene alguna pregunta, se desmutea directamente y la hace sin mayor protocolo. Muy claro hasta ahora la exposición, pero por supuesto abierto a que ya haya alguna pregunta. Si no, hola, buenas tardes. Quisiera hacerles una pregunta con respecto al caso que presentaron recién. En duración en tiempo, dado la situación hoy que estamos, que todos queremos implementar ya y rápidamente, en la experiencia que tienen, ¿cuánto sería el tiempo aproximado para llevar un emprendimiento como el que mostraron? La realidad es que tiene un fuerte componente al comienzo. Toda esa etapa de preparación nos llevó, la verdad, que pocos meses, un semestre más o menos, poder organizar todo eso. Después lo que sí se necesita es un bastante acompañamiento posterior, ¿no? No se deja nunca en esos primeros meses. Depende también la organización, depende un montón de factores, depende cómo se dé. Por eso digo, este año se aceleró mucho más. Pero bueno, a priori son procesos que duran a partir de 6 meses en adelante. Perdón, Gustavo. No, complementando, está diciendo, todo depende de la profundidad. Este es un caso donde la profundidad del cambio es muy grande, digamos, muy abarcativa.
y lo que uno tiene que partir siempre es el proceso se acorta mucho en la medida del alcance, porque la metodología que justamente contaban Gabriela y Agus es que prácticamente de la definición inicial de para dónde quiero ir, que es una definición bastante, que tratamos de que sea bastante rápida, se pasa inmediatamente, mientras uno sigue definiendo, empieza a hacer cosas y empieza a mejorar lo que ya encontró que encontró. Entonces, el proceso está lleno de iteraciones y mientras más bajo y hago cosas inmediatas, más me aclara las ideas de lo que quiero, más me afilia a lo que quiero, entonces se mejora el pensamiento estratégico. Lo táctico y lo estratégico están absolutamente vinculados, que esa es una de las claves del proceso. Si el alcance es más pequeño, llego más rápido al terreno a hacer cosas, más me lo acelera. Lo que uno tiene que medir en función de eso, cuando va a disparar un proceso, es la capacidad de dar respuesta que tiene. Lo que uno no tiene que hacer es disparar un proceso suficientemente amplio si después tengo 3 balas para atacarlo. Entonces, la clave es que haya una relación directa entre lo que uno va a ir disparando, el inmediato terreno y la capacidad de ir logrando. Eso es lo que nosotros actualmente en la primera parte de un proyecto tratamos de definir, y si la pizza es muy grande, cortarla en pedazos más pequeños para ir digiriendo, logrando, digiriendo, logrando y digiriendo, logrando. La compañía necesita lograr para creer que eso es posible. Y se retroalimenta una cosa con la otra. Sí. Me gustaría complementar con justamente el caso y asociarlo a lo que yo les contaba antes del recorrido. Tradicionalmente, antes, uno cuando hablaba de un proceso de cambio cultural no hablaba de nada menor a 1 año. Lo que permite este enfoque, al segmentar bien la audiencia, ir generando actividades y incorporando a la gente al proceso, es que ellos inmediatamente empiecen a transformarse, porque justamente no es un enfoque teórico, sino que lo que hace es sumergir a las personas. La Wi-Fi lo que te asegura es que un grupo que está lanzando una iniciativa, como va a tener que trabajar en las 4 dimensiones, naturalmente solo por el hecho de participar, se va transformando, el grupo se va transformando culturalmente, las personas van adquiriendo competencias, los procesos se van diseñando ágiles y la organización se va alineando. Entonces, lo que permite es no decir, bueno, dentro de 1 año voy a ver resultados. Con la porción de la pizza que uno empieza a trabajar, esa gente ya empieza a cambiar. De hecho, en este caso en especial, nosotros nos habíamos propuesto un plan donde había 1 año de unas iniciativas muy simples para luego empezar con las más complejas, y fue tan rápido y tan natural el cambio a partir de esta metodología que aceleramos y adelantamos la transformación profunda, como dice Agus, a los 6 meses de haber iniciado. Porque en el primer semestre, vieron que hablamos mucho de medir, de dar feedback, del coaching, de ir acompañando permanentemente. Eso hace que uno no tenga que esperar determinados hitos, sino que todos los días uno va viendo cómo la gente se va transformando y por ende la cultura organizacional lo va haciendo. Y cuando llega a la gente que todavía no lo vivió, por un lado está informada y por otro está como contagiada y está esperando que le toque. Entonces todo va siendo más fácil, pero porque es muy vivencial. Y no es que va a haber un momento, sino que es un gerundio, va pasando desde que empieza. En esto que hay un mensaje sí que es importante. En esta metodología lo táctico es estratégico. O sea, sin lo táctico no se hace el cambio de fondo en las personas, que es lo necesario. Y segundo, de lo táctico detectamos líderes muy buenos que los pasamos a los temas más complejos estratégicos. Entonces, lo táctico es una fábrica de líderes, que ese es el segundo punto relevante que va pasando. Todo lo vivencial tiene un montón de beneficios de aceleración. En lo tradicional que nos pasó antes de acá, porque digo, ¿y esto cómo nació? Nació porque antes los proyectos eran larguísimos y porque hacíamos un gran proyecto y recién ahí empezaba la movilización cultural. Cuando yo sumaba el punta a punta me daba años y varios años. Lo que estamos haciendo es movilizar todo al principio. Te implica más esfuerzo de implicarte en la primera etapa, pero cuando estoy diciendo, estoy reduciendo años un proceso, no meses, años un proceso.
Y esa es la ventaja que tiene. Claro, sí, es aprovechar todas las facilidades que tenemos con la agilidad, ¿no? De la entrega continua, de agregar valor al cliente en un corto plazo, ¿no? Sí. Muchas gracias. Dale. Gracias, Marcela. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, paso a la actividad o vamos respondiendo en el medio, como quieran. Dale. ¿Querés que intentemos la actividad así a ver cómo nos sale? Sí, Vamos. sí, porque ahí la idea es que también ustedes puedan, Ahí puedan participar vamos. más activamente. Dale. Bueno, entonces, lo que les proponemos, una de las grandes ganadoras de esta situación virtual es esta herramienta Menti, que seguramente la han usado ya en otras situaciones. Pero bueno, vamos a recurrir a ella porque es bastante piola para este tipo de cosas. Lo que les proponemos es hacer este ejercicio. Nosotros tenemos un mapa con dos variables que son muy importantes, bueno, que son digamos, los dos puntos estratégicos que estamos trabajando cuando emprendemos estos proyectos, que es, por un lado, tenemos que seguir generando impacto, o sea, siempre vamos a querer generar impacto positivo en el negocio, a lo que nos dedicamos, y por el otro lado, queremos ver cómo el desarrollo de las personas y la cultura en el orden en el que esto, digamos, impacta positivamente, también genera el otro beneficio. Entonces, trajimos acá 5 conceptos de los que estuvimos ya presentando antes. Y esto quedó anterior, me parece, alguno. Sí, porque se me chifló la Bueno, no vista importa, el corte. abro acá. Arriba, No. sí, no, desde el código. Eso, ahora entro a Menti. El código está bien. Estoy compartiendo. Esperen un minutito que lo abro, así entro directamente desde ahí. Dale. Comparto, disculpen. Mientras les pego el código en el chat, Clary. Dale. ¿Ahí están viendo ya? No Sí. sé si. Sí. Sí, se ve. Bueno, ahora sí. Ahí tienen el código y la idea es, van a tener estos 5 criterios o estos 5 puntos que estuvimos hablando antes, las nuevas formas de trabajo, que era ese primer concepto que trabajó Gustavo, les contaba con las cuestiones de colaboración que, digamos, que son las que están, digamos, muy impactadas, sobre todo obviamente por la situación de este año y todo lo que viene. La productividad en procesos de Maslow, es decir, este es el concepto del edificio, o sea, lo que nosotros antes conocemos como la pirámide de Maslow, que hoy lo vemos en ese edificio que decíamos, a medida que vamos, digamos, no podemos pedir la construcción del valor del último piso si antes el diseño de los procesos, que era el piso número 1, no está, digamos, a nivel organizacional por todos los procesos compartidos. Es decir, si la persona sigue trabajando en infinita cantidad de Excel, después no le pidamos que pueda construir valor en un proceso omnicanal al cliente. O sea, es como que tenemos que empezar a balancear y a subir o equilibrar el momento, digamos, en dónde estamos en ese edificio para toda la organización. El típico punto, la cadena se rompe por el eslabón más débil, o sea, vamos a esa situación particular que vive un colaborador en el piso 1, el cliente al fin de cuentas lo siente, digamos, lo sufre en alguna situación. Entonces, de eso se trata. Las soluciones de colaboración es todo lo que el universo que decíamos, que mostraba Agus, de, bueno, cómo empezamos a partir de también esta situación mucho más profunda que nos ha llevado a la virtualidad casi como colaboradores, cómo encontramos distintas plataformas plataformas, y no solamente a nivel solución tecnológica, sino cómo lo ponemos, digamos, operativo en los procesos y en los equipos que estamos trabajando dentro de la organización. También el rol de recursos humanos en la transformación digital, es decir, cómo el área de recursos humanos a través de la representación de la Wi-Fi que nos contaba Gaby, cómo recursos humanos acompaña a la organización con todas estas cuestiones en cómo preparar y armar este recorrido
de adopción del cambio, que es justamente el último punto, es decir, cómo nos sentimos maduros en cuanto a la adopción y gestión del cambio para poder dar respuesta. Acá ya veo que están respondiendo. La idea es puntuar estos 5 puntos en nuestro grado de madurez y también cómo esos puntos se me adelantaron, no también había terminado, pero se ve que entendieron rápido. ¿Cómo puntúo cada uno de de estas situaciones en la madurez y la adopción de la compañía? ¿Qué tan maduro me siento del 1 al 5? Siento que 5 es muy maduro. Y por el otro lado, ¿cuánto de estos puntos consideramos que impactan en la valoración en el negocio? ¿Sí? Esas serían la actividad. Tenemos unos segunditos, tranquis, contesten. Esto nos va a dar un mapa de desafíos de la comunidad, o sea, lo que queremos trabajar juntos y para que también les quede a ustedes a partir, o sea, que no nos queremos quedar solamente con el contenido teórico, sino también a partir de este abordaje y de su situación particular en las organizaciones, cómo ustedes ven su grado de madurez versus la valoración en el negocio de estos puntos para saber qué desafíos tenemos en común, qué desafíos tienen ustedes en comunidad, en esta comunidad de transformación digital para seguir trabajando juntos. Está buenísimo el ejercicio. Revisemos si todos entienden la consigna, si lo hacemos. ¿O hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Entramos a Menti, ponemos el código y completamos. Completamos, exacto. Van a ver cada uno de estos 5 puntos para valorar del 1 al 5, tienen como un dial, tanto en valoración del negocio como en madurez y adopción en la compañía para cada uno. Eso nos pasa que dicen esto para mí vale 5 puntos, hoy estamos maduros 2. Claro. Entonces de repente decís, eso te da alta valoración, baja madurez. No Exacto. Quiero influir como que eso puede pasar, pero digamos es un ejemplo. Para cada uno. Entonces después vamos revisando Cada uno de ellos tratamos de contrastar las dos cosas, valoración Exacto. versus madurez. Esperamos ahí Vamos, un minutito. se mueve la nube, está viva. Mientras van completando, aprovecho para felicitarlos. La verdad que excelente el planteo y qué importante la modelización, ¿no?, del conocimiento adquirido con todo este trayecto, ¿no? La posibilidad de lo que hablamos con Gustavo y Ana Clara en la previa, de modelizar nos permite entender mejor las situaciones complejas y los problemas complejos a afrontar. Así que la verdad que está muy, muy claro. Se ve un conocimiento desarrollado y puesto en estos slides que realmente son muy, muy gratificantes. Te agradezco y la verdad, un poco el objetivo es inspirarnos a que en época de incertidumbre lo que más te ayuda básicamente es modelizar. Porque como las variables van cambiando de valor, como los números y la nube que se mueve para un lado para el otro, al final lo que te desarrollás, y sobre todo cuando miremos, hoy estamos trabajando en los líderes justamente lo que es las competencias de adaptabilidad y flexibilidad para poder manejarse en el marco de incertidumbre, donde la incertidumbre no es algo que empieza y termina, sino que en realidad tomamos decisiones con menos datos que las que tomamos antes. Y las reglas del pasado no nos sirven para el futuro, son las únicas dos cosas claras. Luego de lo cual, los modelos te ayudan a más o menos rápido poner las cosas en un lugar y más o menos rápido empezar a entender cuáles son las soluciones que tenés dentro de las que podés. Y seguramente ahí seguís midiendo y ahí seguís ejecutando. Es una iteración permanente. Hoy ya eso es una competencia. El problema es no tenerla. Tenemos 11 respuestas. No sé si cuántos somos. ¿Somos 11 más o menos? No conté. Somos más, pero algunos son del staff del clúster y después alguna empresa tiene más de un integrante, así que... Bien, con lo cual, si querés, vamos mirando a partir de acá, que es lo que nos está dando. Dale. Perfecto. Bueno, a ver, el uno que es... a ver, vamos a arrancar de acá, digamos, del vértice inferior para arriba, para ir viendo. Bueno, se siguió moviendo ahí. Esperamos. Creo que tenemos ya... Ahí está acomodándose un poquito más. Ya más o menos está. Sí, ya más o menos está. La tendencia es que el 4, que es donde estábamos hablando, el rol de recursos humanos en la transformación de la Wi-Fi, aparentemente es donde
digamos, estamos digamos, en un punto bastante equilibrado entre madurez y valoración del negocio. Acá tenemos para trabajar. De todas formas, el 1 le está ganando por un poquito en cuanto a la madurez y adopción, aunque está más fuerte en el impacto. Claramente lo que decíamos es, mientras menor madurez tenemos y más valoración del negocio hay, bueno, es donde tenemos que ir poniendo el foco para ir subiendo, porque claramente donde tenemos mayor valoración en el negocio, los primeros de acá, es donde después, digamos, acuérdense que esto es iterativo y bajo esta modalidad de Agile, que es lo que un poco trabajamos con la metodología que les presentaron recién las chicas, lo que decíamos es, mientras vamos viendo logros que generan impactos positivos en el menor plazo posible, es donde más se va contagiando esta red de células, burbujas, mesa de trabajo, tienen distintos nombres según la empresa donde lo llevamos, cada uno le pone un título distinto, pero se trata un poco de eso, de entonces ir encontrando cuáles son donde tenemos mayores impactos para hacer de manera rápida incrementos de beneficios ahí que contagien y que vayan mostrando resultados, que eso se empiece digamos, a trascender en otros ámbitos. Ahí lo que vemos es que entonces New Ways of Working está rankeado bajo madurez y también con un alto impacto. Con un poquito más de madurez está toda la parte del proceso de adopción del cambio, también muy bien rankeado en la valoración, o sea que acá, digamos, no sería un punto de los más fuertes para comenzar a trabajar, porque está un poco más rankeado. Habría que después verlo. Acá se ven, cuando yo me paro arriba del número, se ven las puntuaciones, o sea, tenemos un poquito de todo. Donde el tema de la productividad de procesos también aparece como, digamos, en una valoración intermedia junto con el 3, los dos de Maul. O sea, las soluciones de colaboración y la productividad en procesos están como en una puntuación intermedia, y la colaboración está un poco más rankeada en el negocio, o sea, con un impacto, digamos, mayor o con beneficios mayor en cuanto a nuestro relacionamiento con el cliente o con cualquiera de los grupos de interés fuera de los colaboradores. A mí acá me gusta, hay temas que a veces cuando uno hace este tipo de gráficos se puede llegar a encontrar dispersiones. La forma solo ya va dando una idea de que estas cosas operan como un sistema. ¿Sí? O sea, nuestra intención también era llegar un poco a este camino, y es muy difícil que una cosa funcione bien si me olvido de la otra, es muy difícil que yo pueda llegar a ser muy ambicioso en colaboración si los procesos me tiran para abajo, y el concepto final que vamos empujando en todo este proceso tiene que ver primariamente con que la velocidad de la transformación no la va a dar la plata que ponga en el mapa de inversiones. La velocidad de la transformación la va a dar el nivel de adopción que la gente logra de cada inversión realmente hecha y la coherencia entre sí del direccionamiento. Si ustedes ponen 3 inversiones y después se oponen en lo que la persona debe hacer respecto a esas 3 inversiones, lo que estamos dando es un mensaje incoherente. O sea, ¿qué vamos? ¿Por el servicio o por la eficiencia? ¿Vamos por ganar o por perder? ¿Por encantar o por desencantar? En algún momento dice, decime qué es lo que tengo que desarrollar yo de mí, y tengo que ser más o menos coherente en todo ese proceso. Al final, la misma persona resume toda la compañía. A mí me pasó mucho trabajando con bancos, donde de repente decía, el 80% del banco pasa por mí. Yo atiendo a la gente y todos los procesos, corro el 80% del proceso del banco. Luego lo cual tengo todas las coherencias y las incoherencias de cada unidad de negocio en mí mismo. Y esa misma persona fue a partir de acá, cierro con algo y tirar con el tema de procesos, porque con él habíamos armado el modelo Marty McFly. ¿Ustedes se acuerdan de Volver al Futuro, de Marty McFly, de Volver al Futuro? Él decía que tenía un proceso de onboarding siglo XXVII. Dice, espectacular, puro digital. Eso a la mañana. A la tarde, vuelvo a la década del 90, agarro mis procesos modelo 90, a pedal y con Excel, y yo soy la misma persona que opera el super digital y el modelo 90. Dice, al final mis preocupaciones ¿a dónde están? En el modelo 90. Porque el otro sé que es seguro, pero yo me preocupo que el modelo 90 funcione. Entonces, por ese motivo decidimos que teníamos que acelerar la inclusión digital
de la mayor cantidad de colaboradores, pues teníamos colaboradores cuya realidad atrasaba 20 años en la misma compañía la de otros colaboradores. Y eso es lo que al final te tira para atrás toda la inversión, porque algunos viven un modelo muy adelantado y otros viven 20 años atrasados. Al final, la compañía en el grado de integración depende de que más o menos todo se vaya moviendo con una cierta coherencia y para adelante. Espacio de preguntas, o sea, nosotros Exacto. un poco hasta acá llegamos con el debate, pero ¿qué les quedó por preguntar a ustedes? Sí, o si quieren compartirnos algo de cómo, de su De cómo les experiencia sirvió, de lo completando que vean. esto. Exacto. Más Adelante, inquietudes. abrimos el espacio, adelante. A ver, además de Marcela, ¿quién tiene alguna cuestión para... Aprovechemos este tiempo con el equipo de Paradigma para sacarnos dudas, traer temas a colación o lo que fuese. A ver quién rompe el hielo. O solo Marcela Sí. tiene alguna duda. Quizás aquí haya alguna cuestión que podamos profundizar mientras madura alguna pregunta de la aplicación de estos temas a compañías de escala media, llamémosle el mundo de las pymes grandes, pymes, y ahí siempre hay alguna especie de debate acerca de las posibilidades de si el modelo merece alguna adaptación o estamos hablando del mismo framework, quizás con distintos recursos o distintas escalas de personas. No sé un poco ahí qué opinión pueden tener ustedes. Dos respuestas a esto. Digamos, hace 10 años había proyectos distintos en escalas distintas. Hoy a estas tecnologías y sobre todo nuestras recomendaciones profundizan mucho sobre este nuevo tipo de tecnologías ágiles y se van a encontrar que, y acá es que estoy metiendo todo el paquete, digamos, de Microsoft 365, los robots, o sea, hay un montón de tecnologías disponibles de bajo nivel de inversión que hace que cualquier compañía hoy tenga mucho más accesible un proceso de transformación. Antes, el modelo, digamos, implicaba inversiones muy profundas para llegar a movilizar algo. Hoy en día, mucho proveedor tiene mucho más soluciones adaptables a distintos tamaños, con lo cual ese mito de que las grandes transformaciones profundas implicaban una inversión multimillonaria inicial, hoy en día ya no es una realidad. Lo que uno tiene que medianamente es pensar bien qué quiere hacer y para dónde se quiere ir. Entonces, creo que hay un ejercicio más de una buena orientación estratégica, que es lo que quiero hacer, pero hoy ya hay muchas más soluciones a todo tamaño dentro de la compañía. Segundo, estas soluciones permiten rápidamente que la persona aprenda y puedan ser bastante autoportantes, porque ya hoy las soluciones están más pensadas en ser más autoportantes, menos dependientes en el largo plazo también de terceros. Eso es una segunda variante. Pero hay una cosa que es la más interesante. El otro día estábamos haciendo un taller. Nosotros hoy estamos haciendo mucho esto de compartir y ayudar a pensar. Porque primero nos enriquece mucho también a nosotros y segundo lo hemos tomado como que, bueno, este es un año en que si uno puede hacer algo en este momento es ayudar a compartir con lo que aprendió, por lo menos con la lista de preguntas que tenemos. No sé muchas respuestas, pero la lista de preguntas la fuimos trabajando. Entonces vinimos con esa lista de preguntas. Y haciendo un taller en un banco grande, justamente le mostramos básicamente que en el cambio que había de negocio, el problema, y nos lo dijeron, dice, el problema que tengo ahora, que mi tamaño de banco entra en la misma pantalla que un pequeñito. Entonces dice, el tamaño depende para ciertas cosas, pero hoy hay muchas oportunidades. Si uno se piensa digitalmente, porque ustedes van a salir a competirle digitalmente a muchas otras compañías, y digo compañías de tamaño mediano o en crecimiento, depende cuánto estás pensando para adelante la compañía, el mercado vas a tener. Hoy el tamaño sí es un poco relativo. Entonces me llevo ese otro punto para pensar, ojo, que ya por dos motivos distintos,
no es la transformación digital algo para elegidos. No es así. La pregunta es cuánto yo estoy incómodo o no con la realidad que tengo para movilizarme. Porque al final esto termina, como decía el viejo refrán, por el amor o por el espanto. Si yo no estoy muy enamorado, no estoy muy espantado, no me voy a mover. La pregunta es cuán enamorados o espantados están, preocupados, afectados o entusiasmados. Al final lo van a tener que transformar todo en entusiasmo. Y eso para mí hoy sí hay un modelo para distintos tamaños. Lo que no hay es toda gente suficientemente enamorada o espantada. Bien. Gracias. Eso, simplemente desde ese lado la recomendación es enamórense o espántense, pero muévanse. Lo peor es quedarse quieto. No pongamos la excusa del tamaño. No, cero. Cero. Y lo decía un banco grande, dice, mi banco entra en la misma pantalla que una fintech que nació ayer. Y de hecho los bancos que están siendo especialmente desafiados por los Walla, por la fintech y demás, ¿no? Exacto. Por eso digo, y no me pasó solo con esa industria, me pasa con otras, digo, ojo, que con digital entran todos en la misma pantalla. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo ahí 2 preguntas. Adelante. Presentate para que te conozcan. ¿Cómo te va? Seo Lascano, yo soy jefe de marketing y comercialización digital en La Voz del Interior. Por un lado, esto que decías por ahí de la convivencia de el que tiene el modelo de los años 90 con aquel que está más evolucionado. Y sí, un poco la recomendación es esto de la necesidad de ir todos acompasados o corriendo más o menos en velocidades similares, porque si no se producen fricciones o choques que no permiten el avance. ¿Cuán necesario es que quien está más avanzado de alguna forma baje esa velocidad de cambio? ¿O es forzar al otro? ¿Y cuán necesario en estos procesos es el recambio de algunas posiciones claves o agentes de cambio? ¿O si ustedes creen que no es, digamos, es factor fundamental el recambio de talentos en general en estos modelos de un año que mencionaban que lleva un proceso? Acabamos de hacer, yo creo particularmente hablo desde mí 2 segundos, pero creo particularmente que la gente este año ha tenido una transformación cualitativa importantísima. Acabamos de terminar de hacer una encuesta bien interesante, esperamos en los próximos días publicarla. Más de 600 personas de Argentina, Chile y Uruguay la contestaron, una encuesta de 25 minutos, 45 preguntas. Mi mérito a lo que lo contestó porque había que hacerla. Pero básicamente es súper interesante la adaptación de las personas a este nuevo contexto. Justamente se le preguntaba como consumidores, como colaboradores y como ciudadanos. Entonces, ¿qué cambio tuvieron estas mismas personas? Las personas que mejor capacidad de adaptación tuvieron son los de más de 55 años. Luego de lo cual, yo digo, lo primero que hay que hacer es entrar sin preconceptos a este tema. Y obviamente medir dentro de la compañía por dónde empezar. Lo que yo no tengo que tratar de hacer es empezar por el más trabado de los engranajes. Lo que tengo que tratar de hacer es empezar a mostrar adentro, sobre todo una compañía, nosotros trabajamos mucho con compañías grandes, donde al mismo tiempo tenemos desde espíritus nativos digitales absolutos hasta el core del negocio, que obviamente se fomentó con modelos anteriores y que están en proceso de evolución. Y las dos cosas conviven en la misma compañía. Hay que detectar estratégicamente cómo empezar a lograr exitosamente el camino en la compañía evolutivamente. O sea, la compañía no debe buscar personas distintas, sino debe evolucionar, enamorar a los que son sus miembros, mostrarles y hacer lo que siempre hicieron, que es aprender nuevas capacidades y desarrollarlas. ¿Cuál es la gran ventaja en este caso? Que en el 2019, digo, a vos te encantaría ser digital y lo podíamos debatir. En el 2020 digital te llegó, te transformó, te dio vuelta. Querías, te hiciste digital, no querías, te hiciste digital. Tenemos el 76% de la población trabajando desde la casa las 24, o sea, los 5 días de la semana. Todo pasó de una forma tal que lo que antes te discutían, en este momento lo vivenciaron. Si es un tema de momentum, hay que aprovechar este año.
El que deja pasar este año dejó pasar un tren donde se cuestionaron las reglas, se cuestionaron las normas. Podemos usar imágenes donde antes pedían sello, papel escribano, todo junto. En este momento se han flexibilizado mitos en forma increíble. Entonces hay un momentum, lo que hay que hacer es movilizarse. Lo que estamos tratando de hacer en este momento, pensar, movilizar, entusiasmar, abrir, imaginarse y ser ambiciosos en el movimiento y muy razonables en lograr éxitos concretos, saber elegir bien los primeros goles. Esa sería un poco la clave. Y tratar de elegirlos estratégicamente. En una compañía estamos teniendo muy buen resultado. La clave es, a todos cerca le cayó una piedra. Todos tienen cerca a un éxito por pequeño que sea. Todos están hablando con alguien que acaba de implementar algo que sea pequeño. Es como cuando ustedes tiran piedras a un estanque. Si ustedes tiran un estanque y tiran 6 piedras, pero las tiran bien tiradas, todo el agua está en movimiento. Pero son piedras que generaron las ondas y las ondas le hablan a las otras ondas de que algo está pasando. Para nosotros, que lo venimos trabajando mucho, es una estrategia que nos está resultando. Obviamente, a veces lo que nos piden justamente es hacer movilizaciones. A veces tenemos más tarea haciendo este tipo de charlas en compañías grandes para poder generar un poco de movilidad, y nos lo piden nuestros propios clientes diciendo que me parece que es un buen momento para ampliar la mirada. Y bueno, esa es la recomendación. Y no tener miedo. Y también en empresas medianas, no tan grandes, esto es más fácil de implementar desde el punto de vista que no hay tantas gradientes de personas. La escalera es mucho más, digamos, la estructura es mucho más horizontal para expandirlo. Y nosotros este trabajo lo profundizamos sobre todo a todos los niveles, pero empezando de abajo para arriba. O sea, los que primero están involucrados son los analistas, los que están haciendo justamente el trabajo más del diseño del proceso, incluso muy en el back, porque ellos son los que después terminan siendo el cuello de botella o el eslabón más débil dentro de cada uno de esos procesos que sí hacen front. Entonces arrancamos desde ese nivel y en su caso las células de trabajo o los squads o las tribus, como le quieran llamar, digamos, son mucho más heterogéneas y horizontales y mucho más fácil de colaborar que en estructuras mucho más grandes. Las organizaciones cortas son espectaculares, porque una organización corta con pocos decisores va jugando, aprendiendo, probando y el proceso itera más. En una organización grande tenemos que hacer un ejercicio de socialización del éxito y del movimiento y del entusiasmo para ir teniendo. Por eso ahí la clave es tratar de expandir lo más inclusivamente el proceso, que a todos tengan conocimiento de algún éxito cercano. Y eso hace que tenga buena prensa el movimiento. Después el resto se aprende. Y hay aprendizaje. Tener tolerancia al error porque hay aprendizaje. También eso es otra regla, hay que hablar la clara de entrada. Son errores cortos, nada se rompe. Antes invertías 3 millones de 3 años para hacer una implantación. Ahora vas haciendo cosas en el camino y tenés mucha posibilidad de ir ajustándolo. Y lo otro, el mapa de desafíos, veo que como que recursos humanos tiene como un peso importante, uno de los 5 factores que valorábamos. ¿Eso usted lo ven como complementario a la decisión por ahí más gerencial o del CEO, digamos, de bajar este tipo de cambio? Es un rol clave, digo, si no está ese tipo de conocimiento en el área esa, deberíamos forzar a que esté, digamos, ahí. Y además hay un tema, es tomar todos estratégicamente esa bandera. Lo que vas a tener es que el área de personas va a ser el gestor, el impulsor, el moderador. Solo no puede. Y obviamente en muchas compañías el alcance de personas está a veces compartido entre quienes dirigen y el propio área de personas. Hay que tomarlo de acuerdo al balance de competencias de cada compañía. Hay veces que tenés un área de personas muy madura, hay veces que es un área de personas que comparte con la dirección de personas. Lo importante es que personas esté relevante en el proceso. Si yo tengo un proceso de transformación digital muy robusto de la tecnología
y tengo un proceso de hago un change como si estuviera implantando SAP, muchachos, tenemos un problema, no entendimos la transformación. O sea, es tan compleja una cosa como la otra, es tan relevante una cosa como la otra, se trabaja en conjunto, estratégicamente. Porque entre otras cosas, ¿qué personas necesita el negocio que estoy construyendo? Y si voy a construir un sistema, ¿no tengo que construir capacidad de las personas al mismo tiempo? ¿O pienso que va a tardar menos tiempo? Tarda más. Es lo mismo, es el mismo proyecto, la diferencia tiene frentes. Pero no puedo empezar personas un año después que empezó el proyecto. O sea, las personas van a hacer que eso funcione, empiezanlas desde el momento de la definición estratégica. Esa sería la diferencia relevante. Bárbaro, gracias. Vale. Gracias. Bueno. Ahí sí puedo aportar algo que me ha pasado en los últimos meses con algunas pymes grandes con las que he conversado, es habitualmente quizás caracterizadas por alguna área de recursos humanos pequeña, lo que se puede tener, empezaron a ver la necesidad justamente ante esta agenda de sesiones, de conversaciones, de mayor trabajo, de mayor densidad del trabajo con la gente, cómo armar un equipo en recursos humanos sin las pretensiones de una gran compañía, ¿no? Creo que se me cortó la red. Ah, no, pensé que se me había cortado. Vale. No, sin las pretensiones de una gran compañía, ¿cómo por ahí detectar algún recurso interno en la compañía que quizás esté en otra área y que ante la necesidad de armar un equipo de gestión humana que lleve adelante estos temas, poder reconvertir a alguien rápidamente, armar ahí una célula, la primer célula quizás, para que lleve adelante estos temas, ¿no? Porque evidentemente la agenda de recursos humanos, la agenda de la gente crece y una pyme que por ahí no puede salir a contratar muchos perfiles, debería poder rearmar un equipo quizás con lo que tiene cerca, con lo que puede reconvertir para desandar este camino, ¿no? La solución viene por el lado que vos estás planteando y es justamente armar un equipo, una comunidad de personas donde obviamente el que modera, arbitra, es personas, pero expande su conocimiento, tiene referentes y embajadores en las áreas también, tiene a la dirección sponsoreando todo ese proceso, y lo que hace es una suma de capacidades. Pero básicamente opera con una comunidad, opera como una célula de trabajo, opera con objetivos. Entonces, tienen que expandir el alcance de personas porque si no les va a dar muy lento el proceso. Y la forma es expandir sumando capacidades con las soluciones de colaboración. Para eso sirven las soluciones de colaboración. Para poder armar equipos estructurados que aprenden, prueban, ejecutan, aprenden y van, porque después la gran ventaja que tiene el equipo de colaboración es que dejaron las piedras diseminadas por todo el estanque, porque venían representantes de las distintas funciones, áreas, fueron parte y se fueron con ese espíritu a sus lugares y después siguen irradiando en el lugar. Esa es la ventaja que tiene el modelo de colaboración. Expande culturalmente porque rápidamente disemina. Porque en realidad esta arma articula a zonas que vienen de distintos lugares. Antes de despedirlos, tema que surgió en la sesión anterior, ¿qué se hace con las personas que no logramos seducir? Que se niegan al cambio. ¿Se las espera un tiempo? ¿Se las invita a retirarse de la compañía? Hoy no se puede despedir, pero ¿cuál es la mejor fórmula para esos casos? Ahí agrego un comentario, ¿no? Hay todo un trabajo, digamos, siempre hay un tiempo de adopción. Dentro de los tiempos de adopción se contempla un montón lo que tiene que ver con la gestión de las resistencias, justamente, cómo acompañar justamente a esas personas que por ahí tienen un tiempo distinto. Cuando hablamos de segmentar audiencias, también hablamos de segmentar y definir capacidades, hablamos de segmentar un poco también a la población en función de todo lo que hay disponible y los desafíos que tienen por delante, ¿no? Todo lo que relacionado a gestión del cambio abarca justamente el acompañamiento de distintos grupos de personas y todo lo que es gestión de las resistencias. Ahí, a priori, se trabaja mucho con esos perfiles. Pues bueno, ahí sí lo dejo ahí Gustavo, pero hay un tiempo de trabajo en conjunto, no es que se descartan. Exacto. Yo lo que le diría, y en línea con lo que está diciendo Agustina, es que lo que en la experiencia que tuvimos y en los años personales de haber trabajado mucho, reconversión de perfiles, que para nosotros siempre fue un diferencial estratégico. El problema cuando hay poco éxito en la reconversión es que el proceso se hizo mal.
se hizo con poco tiempo, que normalmente es lo que termina pasando, y si uno tiene poco tiempo, la realidad es que el porcentaje de gente que adopta, la vieja ley de tercios decía que de toda población hay una tercera parte que natural e instintivamente entiende, se adapta y estaba esperando esto. Había un segundo tercio muy buen imitador del primero que tenía temor, no era el que primero iba a llegar a la orilla porque no sabía si había cangrejos o no, pero cuando ve que el resto está en patas en la orilla dice, parece que no hay cangrejo, vamos al agua. Y es un muy buen imitador del segundo. Y en el tercer tercio tenés que discernir los problemas de, tenía capacidades para la compañía que era, no para la compañía que voy, y realmente no tiene más ganas de Lola. Pero cuando uno dice estoy hablando de, tengo que discernir sobre ese tercer tercio de población. Si un proceso más o menos está bien hecho con el tiempo adecuado, estás en un porcentaje pequeño o relativamente pequeño en eso. Distinto es cuando decís, yo me dedicaba a hacer A y ahora me dedicaba a hacer B. Entonces lo que yo tengo es un problema de las competencias de un negocio nuevo que es absolutamente analítico digital, cuando yo tengo una estructura súper muscular. Entonces, si tengo levantadores de pesas y ahora resulta que quiero ir a campeonato de ajedrez. Bueno, son dos negocios distintos. Pero si desde ese lado yo estoy evolucionando mi propio negocio y lo manejo con el tiempo adecuado, las tasas de éxito de reconversión a nosotros siempre nos dieron buenas. Está clarísimo, está clarísimo. Bueno, les vamos a agradecer, les hemos tomado más tiempo del inicialmente previsto, así que gracias Agustina, Gabriela, Ana Clara, Gustavo, un placer un gracias por la generosidad de compartir estos modelos y bueno, estaremos en contacto. Nos quedamos un minutito la comunidad para coordinar. Dale, gracias a todos muchas ustedes, gracias. un placer. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós, gracias. Bueno, gente, no sé cómo lo han visto. Es amplio el tema, ¿no? Es amplio y hay mucho para profundizar. Quizás la propuesta, estamos en hora, ¿no? La propuesta es, para la sesión final, quizás mandarles una pequeña... Primero los escuchamos, ¿no? A ver qué les parece, cómo seguimos, pero adelanto quizás en decirles que quizás lo mejor sea mandarles una pequeña encuestita de qué hacemos en el cierre. Hay varios caminos posibles. O hacemos doble clic en algún otro tema puntual de los que surgieron en el mapa de Dolores, o buscamos otro invitado especial en algún otro tema que a la comunidad le interese, o hacemos una dinámica de trabajo colaborativo entre nosotros a los efectos de que en el cierre se lleven a una especie de, no sé, orden de prioridades para avanzar, mapa común de prioridades para avanzar o algún otro resultado que podemos diseñar esa dinámica de trabajo en equipo, o bien nos dedicamos a algún espacio de conversación más libre y de repaso de todo lo que ha surgido. Entonces, para no resolverlo ahora, les mandamos, si quieren, por WhatsApp un menú de opciones y vemos lo que la comunidad le hace más sentido, le resuena más. ¿Cómo lo ven? ¿Qué lectura tienen de la jornada de hoy? ¿Alguna opinión? Antes de cerrar, escuchamos. A mí me pareció que estuvo todo claro y fue una estrategia que están implementando, o sea, no había preguntas para hacerles. Me estuvo claro el desarrollo de lo que hicieron. ¿Te agregó valor, Karina, o no? Sí y no. Pero porque es una empresa que hace desarrollo de tecnología. La tuya. Sí, en la que yo trabajo, sí. Y me agregó, pero me gustó, fueron muy claros, muy didácticos didácticos y dinámicos, porque no siempre hubo una misma voz, sino que fue bien presentado. Pero sí, para mí esto estuvo bien, pero ya está. ¿Esperabas otra cosa? No me esperaba otra cosa, seguramente. Estuvo excelente, no estoy criticando, al contrario. No, pero sí, es muy buena la estrategia que plantearon y cómo pero como que ya está. Está bien. Bueno, gracias, Karina. ¿Los demás? ¿Qué opinan? Yo, Andrés, para aportar, me parece que de cara al cierre no estaría bueno seguir agregando a lo mejor conceptos, sino ponernos de acuerdo entre nosotros y poder establecer alguna salida concreta
próxima entre todos, algunos están más desarrollados, otros no tanto, y entonces, habiendo escuchado esta presentación, coincido con Karina, súper profesional, muy clara, no disparar más cosas y hacer foco en un ida y vuelta para ver si nos podemos llegar a algo concreto y por dónde arrancar, o por dónde hacer foco, o en dónde hacerle más fuerza a aquellos que ya están iniciados en cambio, e interactuar entre nosotros, ya que tenemos todos perfiles diferentes, servicios, industrias, bueno, somos como bien variados. Por ahí estaría más rico un trabajo dinámico entre nosotros. Esa es como mi opinión. Buenísimo, coincido. ¿El resto, alguna otra opinión? Coincido ahí con lo que dijo Soledad. Me parece que Bien. está bueno ir a algo ya más al grano y no seguir abriendo tanto el Perfecto, abanico. Álvaro. Si no, es como que vamos a querer abarcar mucho y vamos a terminar haciendo poco. Bien, ahí es bueno recordar, me parece atinado lo que dicen, es bueno recordar que este experimento tiene un pecado original, que es su corta duración. Entonces, vamos a terminar cuando lo dijimos al comienzo, ¿no? Cuando la comunidad quizás recién esté madurando algunos temas. Pero bueno, fue la propuesta inicial y es el partido que tenemos que jugar. Con lo cual, por ahí está bien de diseñar alguna actividad interactiva, guiada, que podamos pensar previamente, donde aprovechemos la interacción de hora y media de la próxima y logremos algo de síntesis. ¿Les parece bien? De acuerdo. Bien. Sí, Entonces, sí, perfecto. me parece que un poco es el espíritu común ya vimos, ya abrimos, cerremos y aún con un experimento corto como este nos vayamos con algo de síntesis. Así que vamos a pensar una actividad, se las proponemos previamente y aprovechamos la última sesión. Perfecto. Perfecto. Bueno, gente. Más la actividad Gracias. que nos podemos llegar a juntar, digamos, para comer algún asadito, algo. La social, que tenemos que ir a visitarte a vos allá a ver tu trabajo de campo y demás. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero en vez de ver cómo están trabajando, podemos ir directamente al campo, comer un cordero y listo. Claro, claro. Ese es el espíritu. Ningún problema. Para eso está todo, la parte de recursos humanos funciona muy bien. Ahí los coaches han sido eficientes para generar eso. Sí, en el campo vos le avisás 2 horitas antes y llegás y está a punto el cordero. Excelente. Bueno, gente, gracias por el tiempo. Nos Gracias. vemos entonces en la próxima.